Amén, gracias Dora. Gracias a todos los que han entrado. Vamos a empezar a grabar a partir de este momento. Recording in progress. Y vamos a hacer una lectura rápida a partir del verso 13 del capítulo 11 en el tema que estamos estudiando ya hace no varias semanas, yo creo que ya tenemos varios meses de estar estudiando lo que llamamos la esencia de la fe, que es el capítulo 11 y capítulo 12 de Hebreos, desde su contexto, desde su historicidad, para poder aprender más a profundidad qué es la fe, qué significa tener la fe. Una palabra cortita, de 2 letras, fe, pero con un significado tan enorme, tan profundo, que a la mayoría de las veces lo pasamos por alto y es muy mal manipulado, tal vez no por cuestiones dolosas, sino por asunto de ignorancia, por lo general, y a veces no solamente por ignorancia, sino también porque algunas personas han sido mal enseñadas. Entonces vamos a empezar a leer este verso y nos vamos a acomodar en la palabra en el capítulo 11, verso 13. Conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ahí fue donde quedamos nosotros en la lectura. Después entramos a hablar del padre Abraham, y es el que venimos estudiando en la última clase que tuvimos. En la Biblia Abraham tiene mucha información, tiene mucho contenido, como lo es la persona de José, como es los relatos de Moisés, como es David. Hay ciertos personajes a los cuales la Biblia le dedica muchos capítulos, mucha información. En el campo de la fe, cuando nosotros estudiamos lo que corresponde a Abraham, nos damos cuenta de que Abraham aparece con un nombre primero, que es Abraham, sin H, y aparece después con el nombre Abraham. Este nombre que encontramos nosotros como Abraham es cuando el Espíritu Santo, cuando Dios deposita el Espíritu, cambia a Abraham, de Abraham a Abraham, cuando Dios establece con él un pacto. Es Dios quien establece el pacto. No voy a repetirlo dado en otras clases, pero sabemos que Dios establece un pacto delante de Abraham, no necesariamente de Abraham hacia Dios, sino de Dios hacia Abraham, Dios con Dios hacia Abraham. Tienen que devolverse a las primeras enseñanzas que dimos acerca de los pactos para poder entender esto. ¿Por qué? Porque Abraham no es de la misma esencia de Dios, por lo tanto Dios, según la carta a los Hebreos, no podía pactar con alguien que no fuera de su misma esencia. Entonces Dios pacta con Dios, o sea, el Padre con el Hijo. En el caso de encontrarlo en la Biblia, nos encontramos en el libro de Génesis, que pacta el horno con la antorcha, que pacta en el libro de Éxodo Dios con Dios o Jehová con Jehová. Una vez que Dios establece el cambio de nombre en Abraham, de Abraham a Abraham, entonces lo que hace es marcar un punto importante en la relación de Dios y Abraham. También podemos encontrar otro ejemplo de esto en Génesis 32:28, donde Dios le cambia el nombre a Jacob, de Jacob a Israel. Cuando Dios transforma a una persona, cuando Dios cambia a una persona, le cambia el nombre también. Pero cuando hablamos de nombre, nosotros nos estamos imaginando lo que para nosotros es la expresión vocal de cómo se llama esa persona. En este caso Abraham y Abraham, Jacob e Israel, de Pedro a Cefas, a roca, a piedra. Pero cuando nosotros no le prestamos atención dónde está el verdadero cambio, entonces nosotros nos quedamos solamente con la superficialidad de lo que estamos leyendo. Pero el verdadero cambio es en la identidad del individuo, no en lo que se ve, sino en lo que no se ve. No es en la apariencia, sino en la esencia. Dios cambia la esencia del individuo.
y lo podemos describir como nuestro hermano Pablo lo diría, nos pasa de las tinieblas a la luz admirable. Nos resucita, nos hace ser nuevas criaturas. Eso es lo que Él hace cuando nos cambia el nombre. Más que las palabras, más que la vocalización, es la identidad completa. Continuando con la lectura que tenemos en Hebreos 11 para poder llegar hasta el punto donde hoy vamos a estudiar, dice el verso 17 del capítulo 11 de Hebreos: por la fe Abraham, ya ahí está el nombre cambiado, cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hasta ahí fue que estudiamos nosotros. Hasta ahí están las explicaciones de la clase pasada, la número 10 y la número 9, por si lo quieren repasar. Y a partir de este momento, entonces ya estamos ubicados en el verso 20, el cual no voy a explicar hoy, no voy a explicar ni el 20 ni el 21, sino que voy a empezar a partir, ya les voy a decir un momento, voy a empezar a hacer ciertas explicaciones más adelante, ahorita les menciono a partir de cuál verso. Pero no lo voy a explicar, solo lo voy a leer porque quiero continuar con la línea de Abraham y hablar un poco de José. En el verso 20 dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Lo estudiaremos más adelante, eso va a quedar en la silla de la espera para continuar con lo que me parece a mí debemos de tomar como línea esencial del aprendizaje. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos, a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Y aquí entonces ya vamos a iniciar, vamos a hablar un poquito de José, lo vamos a dejar en la silla de la espera también, y vamos a ir de nuevo a partes esenciales que creo yo debemos de tener muy claras en cuanto a la figura de Abraham y en cuanto a la historia alrededor del pacto de la promesa, a quien se le llama el padre de la fe. Para hablar un poquito de José, en el verso 22 del capítulo 11 dice: por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Bueno, los restos de José permanecieron en Egipto más o menos unos 400 años, hasta que viene Moisés y saca por orden de Dios a ese pueblo y lleva esos restos de regreso a Canaán para ser sepultado. Eso es básicamente cuando leemos que por la fe al morir José mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Eso fue un recordatorio silencioso durante casi 400 años de que Israel tenía una promesa de ir a la tierra prometida, de regresar a la tierra prometida, a la tierra de donde habían venido. Así que José, o mejor dicho, los restos de José testificaron durante años y aún después de su muerte. Durante ese tiempo, cuando los hijos de Israel, quien fuera, preguntaban por qué José no había sepultado, me imagino que lo tenían en un lugar especial, mas no había sido sepultado de manera permanente. Lo mantenían ahí solamente para que eso respondiera a lo que José había dicho. ¿Por qué? Porque José no quería ser sepultado en Egipto, sino que quería regresar un día a la tierra, aunque sean sus huesos, a la tierra de donde había partido. ¿Es porque José estaba en esos huesos? No, José ya no estaba en esos huesos. Es porque hay que guardar los restos de un ser humano. No, es que no es para que nadie guarde los restos de un ser humano o lo que queda, porque eso es solamente el vehículo que nosotros usamos, o el alma nuestra usa para trasladarse en este mundo. Es porque hay un mensaje ahí más allá de los restos de José. Leamos en Génesis 50, 24, de manera rápida estoy diciendo, después vamos a concentrarnos un poco más en la vida de José, en la historia de José. Pero escuche lo que dice Génesis 50, voy a leer a partir del verso 22. Habitó José en Egipto, y él y la casa de su padre, y vivió 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés,
fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Préstele atención a esto. Aquí es la conexión de lo que José hace. No porque los restos deban ser conservados, sino lo que queda en la mente de estas personas durante 400 años. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. José viene y hace una conexión inmediatamente con la promesa que se le hizo a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que se le iba a dar una tierra donde ellos iban a tener que habitar, pero lo está viendo a lo lejos. De hecho, él sabe que va a morir y no va a ver la tierra. Y dice la palabra del Señor en el verso 23 que hizo jurar José a los hijos de Israel, diciéndole: Dios ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Ahí está José puesto a la espera de que sus restos sean trasladados. Dice el verso 15 de Génesis 1, para que por favor observemos sobre qué promesa José basó esta solicitud de que tenía que esperar que no lo sepultaran de manera permanente, sino que después se lo llevaran o se llevaran sus restos a Canaán. ¿A qué se refería José? O sea, ¿qué es la conexión que hacían los hijos de Israel en cuanto a su vida en Egipto, que estaban en tránsito ahí, que estaban de manera peregrina, de manera pasajera? Nos vamos a Génesis 15, al verso 1, y ahí vamos a empezar a ver sobre qué se basó José para poder pedir eso. ¿A quién se le había hecho dicha promesa y de dónde sale la información que José utilizó con el pueblo de Israel para que ellos estuvieran a la expectancia, a la fe expectante de lo que había de venir? José ya no estaba, solo estaban sus restos. Las generaciones iban pasando, iban muriendo, iban de uno a otro contando la historia de lo que había pasado en Egipto, de lo que José había dicho. ¿Basado en qué? En Génesis 15, en el verso 1 dice: después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Voy a empezar a desmenuzar un poquito lo que Dios le está diciendo a Abraham. Por favor, entiéndase Abraham, no Abraham. Aún no es la persona que Dios ha ungido, aún no es la persona que Dios le ha cambiado la identidad. En este momento está hablando con un hombre al cual Dios está llamando apenas en este momento y le está diciendo lo que va a hacer con él. Y entre las cosas que le dice, lo primero es que le dice es: yo soy. Este yo soy no lo tomemos a la ligera, porque este yo soy lo que significa es, en términos hebraicos, es yo era, soy y seré. Y cuando nosotros estudiamos esta forma de pronunciar el carácter de Dios, lo que está diciendo es: yo soy el autoexistente, yo siempre soy, era y seré. En otras palabras, lo que está diciendo es: yo soy eterno en acción, yo soy siempre el mismo, yo no cambio, soy inmutable, no tengo principio, no tengo fin, siempre existo y no necesito de nadie para existir porque soy autoexistente. Eso es lo que está diciendo él ahí en el yo soy. Está diciendo más de lo que nosotros nos imaginamos. Cuando Jesús viene y se presenta y dice yo soy, está diciendo exactamente lo mismo porque es la misma persona. Me refiero a la persona del Padre, está hablando en la persona del Hijo. Pero voy a hacer una pausa en cuanto a lo que él le dice a Abraham, que le dice: yo soy tu escudo y tu galardón. Y me gustaría enfocarme mucho en la parte del escudo, más que el galardón. El galardón que dice que va a ser en sobremanera grande es el premio, pero el premio queda enfocado al frente, el premio queda a la espera, el premio se da al final. Pero para llegar al premio se necesita tener la fortaleza, se necesita tener el vigor, la certeza, el entendimiento, la sabiduría, necesita tenerse la ecuanimidad.
Se necesita una serie de factores para poder yo llegar al final. Y todos estos factores, para tenerlos, están determinados dentro del concepto de la fe. Los tengo, los recibo porque los recibo en fe, porque lo creo. Aunque lo veo a futuro, lo veo lejano para mí, porque podría morir antes de que se diera, como pasó en José. Y aunque pasen 400 años, yo sé que Dios me va a llevar allá, porque lo que Dios va a llevar allá, al término, al fin, no es mi cuerpo. Mi cuerpo se puede quedar en el camino. Va a llevar mi alma, porque mi alma es igual que el carácter de Dios en mí, igual que la esencia de Dios ha puesto en mí. Mi alma no muere. Mi alma tiene un principio, pero no tiene final. Dios no tiene principio y Dios no tiene final. Pero el soplo, el aham, Abraham, cuando Él hace el aliento de vida, cuando Él nos pone a nosotros el alma tiene un principio y no tiene final. Eso se llama algo sempiterno, algo que inicia, pero jamás termina. Y ese es el alma. El cuerpo de José queda ahí 400 años, pero el Espíritu de Dios, el mensaje de Dios hacia ese pueblo, la promesa de Dios permanece en el tiempo. Permanece a lo largo de la historia de la humanidad y hasta la fecha todavía sigue dando testimonio de él, como lo estamos leyendo en el capítulo 11 del libro a los Hebreos o de la carta a los Hebreos. Si bien es cierto que el escudo romano fue mucho tiempo después, no existió en los tiempos de Abraham, pero cuando Abraham recibe la promesa, el Señor le dice: yo soy tu escudo, porque el escudo romano fue perfeccionado tiempo después, pero en la esencia de lo que es un escudo siempre estuvo desde los tiempos de Mesopotamia, desde los tiempos de Ur de los Caldeos, y Abraham estaba entendiendo esto. El escudo, conocido en latín como scutum, que es con lo que los guerreros se defienden, era una herramienta, mis hermanos, esencial para los soldados de la antigüedad. Era esencial. O sea, eso lo tenía todo ejército. Y el Señor le está diciendo a Abraham: yo soy tu escudo. O sea, yo soy esa herramienta. Entonces, para yo poder entender al padre de la fe, ¿qué estaba pensando? Cuando Dios le habla a él, yo necesito tratar de traer a mi tiempo lo que él estaba recibiendo en su tiempo. Yo no puedo pensar en un escudo de la actualidad y tratar de comparar la palabra que se le dio a Abraham, sino trato de entender lo que es el contexto histórico de lo que está pasando ahí. Porque hoy en día escudo se le puede llamar a una figura de una escuela, de un colegio, algo que se hace para representar ese colegio. Un estandarte básicamente sería lo que se me viene a la mente como escudo. Podría pensar también en algún tipo de sello como tal, pero aquí está hablando de una herramienta de defensa diseñada para proteger a los soldados de ataques de los enemigos. Y Dios le está diciendo a Abraham, le está diciendo: yo soy el que te va a defender de los ataques de los enemigos. Especialmente los escudos servían para protegerlo de proyectiles, de flechas, de jabalinas, de piedras, todo lo que fuera lanzado por catapulta. A mí Pablo me dice que nosotros somos atacados como flechas a través de los pensamientos. Eso es lo que Satanás lanza, pensamientos. Lanza pensamientos porque Satanás no puede ocuparnos a nosotros. Entonces la fe lo que hace es protegernos a nosotros en la mente de manera simbólica para que esos pensamientos no penetren en nosotros. De ahí la necesidad de escudriñar la Escritura para proteger los pensamientos. Los sacerdotes en los tiempos de Aarón y en los tiempos después de Aarón, durante los tiempos del templo y durante los tiempos del tabernáculo, se ponían una especie de gorra o de sombrero que se parece mucho al que usan los árabes como un turbante, pero al frente decía, una plaquita en la frente decía: santidad para Jehová. Lo que esa plaquita indica es que mi manera de pensar va a ser pensando de acuerdo a lo que Dios establece. Porque ese es el principio de la fe. El principio de la fe es pensar como Dios. Tener la mente de Cristo, dice Pablo. O sea, pensar como Cristo. Saber que aunque nosotros no tengamos en nuestro haber lo que queremos, ya sea
en la parte espiritual o en la parte material, aunque el libro de Hebreos está esencialmente escrito, y principalmente el capítulo 11 está escrito para pensar en Jesucristo como nuestra meta, como nuestro galardón, como lo que tenemos que tener en la mente para alcanzar. Voy a incluir también las cosas materiales y las cosas que nosotros deseamos, porque tenemos que pensar como Jesús. Nosotros tenemos que ponernos esa mitra en la cabeza, ese simbolismo, y pensar santidad para Jehová, o sea, apartar nuestra mente para Dios. Luego seguiremos avanzando un poquito en lo que es el pensamiento para con Dios en cuanto a lo que es la fe. Hablando del escudo, como les estaba mencionando hace un rato, que es para proteger de los ataques de las jabalinas, piedras. El escudo estaba hecho de madera, muy resistente. Estaba cubierto con varias capas de cuero para que cuando le pegaran las piedras o lanzaran las flechas, no lo destruyera y fuera lo suficientemente fuerte para poder desviar los golpes y los ataques. Espero o le pido a Dios que lo que estoy describiendo usted lo esté atesorando cuando está pensando en lo que acabamos de leer. No solamente les estoy describiendo el escudo, estoy describiendo lo que Abraham, antes de ser ungido por el Señor con su aliento, con su respaldo en cuanto a la parte espiritual. Antes de eso, mis hermanos, no olviden cerrar el micrófono. Déjenme ver quién se le abrió. Ya lo voy a cerrar. Listo. Cuando estoy narrando, estoy describiendo el escudo, por favor no olviden que estamos leyendo este texto donde dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será en sobremanera grande, enviándonos allá. Cuando los romanos, aunque como les digo, esto no era en los tiempos de Abraham, pero deseo que piensen a cómo llegó el escudo a evolucionar, a ser una herramienta tan importante, una arma tan importante de defensa. El escudo no solo es un arma de defensa, es un arma de ataque también. Pero deseo iniciar por la parte de defensa. Cuando los romanos utilizaron y perfeccionaron el uso del escudo, mis hermanos, hicieron dentro de sus defensas algo que se conocía como la formación tortuga. O sea, el testuto se le llamaba esto. Los romanos se agrupaban en grupos, ponían sus escudos arriba y a los lados y hacían como una especie de cajoncito, y eso se conocía como la formación tortuga. Eso era para hacer una barrera defensiva, era una barrera sólida que protegía a todo el grupo de los ataques de cualquier flanco donde vinieran, de los lados, de arriba, de atrás, no importa dónde fuera, pero era una formación grupal. Entonces, cuando yo analizo el escudo desde la parte de la individualidad en cuanto a la defensa de los ataques de Satanás, que serían los pensamientos, que sería la forma de tratar de enredarnos a nosotros dentro de sus estrategias, maquinaciones, le diría el apóstol, cuando yo logro entender cómo me defiendo de manera individual, también debo de aprender cómo me defiendo de manera grupal, como iglesia, de todos esos ataques. Entonces el escudo se le da a un individuo, pero el escudo es para hacer una protección de todo el grupo, para protegernos nosotros de esas acechanzas de Satanás, donde él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso somos una iglesia, por eso luchamos como iglesia. Los soldados, cuando estaban defendiendo con el mismo escudo, podían empujar, podían golpear al enemigo y abrir espacios para poder caminar dentro de los atacantes. Se abrían en el espacio donde iban golpeando, y una vez que lograban hacer eso, dividían al oponente y lograban triunfar utilizando el escudo como defensa y utilizando el escudo como arma de ataque, de las dos cosas. Él le dice a Abraham, después de que Abraham pasa por estas cosas, ¿cuáles son las cosas que Abraham pasa? Bueno, había fallado, había dudado, había mentido cuando permitió que su esposa fuera llevada por el faraón. Una serie de errores, de equivocaciones, una serie de cosas que no son afín a un hombre que se le conoce como el padre de la fe. No es afín con él, pero él estaba en un proceso de formación.
Es como usted y como yo, mi hermano y mi hermana. Nosotros estamos en un proceso de formación. Entonces, dentro de ese proceso de formación, nosotros caemos, nos raspamos las rodillas, nos volvemos a levantar. Al día siguiente volvemos a fallar y nos volvemos a levantar. Pero necesitamos no solo la mente de Cristo, que sería el escudo con el cual nos vamos a defender, el escudo con el cual vamos a avanzar, sino nos necesitamos unos a otros para sostenernos, para que seamos el apoyo el uno al otro para poder avanzar. Bueno, a Abraham le dice el Señor eso, yo soy tu escudo, le dice. Yo soy implica eterno. Yo soy implica poder. Yo soy implica autoexistencia. Yo soy implica soberanía. Yo soy implica cualquier cosa que usted pueda imaginarse dentro del carácter de Dios, porque Él es el generador, Él es el hacedor de vida, Él es el Rey, el Señor, el soberano, el majestuoso. Él, o sea, ¿quién contra nosotros si Dios con nosotros? Entonces le dice, yo soy tu escudo. Y entonces en esa palabra le dice, tu escudo le está envolviendo todo lo que él necesita para poder sacar adelante la tarea para la cual está siendo llamado, la tarea en la cual está siendo él asignado. Y le dice entonces que el galardón lo está esperando. Abraham, donde Dios le dice esto en el verso 2 de Génesis 15, le responde a Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno, es Eliezer? Voy a hacer una pausa en este verso 2 antes de continuar con el desarrollo de la idea para poder generar el entendimiento de lo que es la esencia de la fe en todas las clases que hemos venido teniendo, en este caso la número 11. El Señor le está prometiendo descendencia. El Señor le está prometiendo sostenerlo en el plano del tiempo, no en la manera física, sino en su alma, en el plano del tiempo, en el plano de la historia humana, permanecer el legado de Abraham para todas las familias, para todas las naciones. Y Abraham dice, bueno, yo estoy mayor, yo estoy viejo, no tengo descendencia. Entonces, ¿qué me va a dar? ¿Cómo vas a hacer esto? Es natural que nosotros nos preguntemos algo. Preguntarnos algo, no entenderlo, tener dudas no significa no tener fe. No entenderlo, tener algunas dudas significa que nosotros necesitamos ser aclarados. Necesitamos que se nos quiten las vendas. Necesitamos ser discipulados, necesitamos ser enseñados. Porque nosotros venimos y entramos en el campo de la fe, en el campo del reino de los cielos, en el campo de la familia, en ignorancia. Y la ignorancia no es pecado. El pecado es quedarse ignorante. El pecado es no estudiar. El pecado es no prepararse. El pecado es no buscar los maestros correctos para que podamos ser formados. ¿Formados en qué? En la mente de Cristo. No en nuestras opiniones, no en nuestros sentimientos, no en nuestras ideas, sino en la mente de Cristo. Entonces así está Abraham. Y recuerden, no hemos dicho Abraham. Abraham está en lo mismo. Él está siendo llamado, él está siendo puesto por Dios en un camino que va a abarcar toda su vida y más allá de su vida, pero no entiende. Además le añade a Abraham, le dice, mira que no me has dado prole. Por supuesto, aquí el primero está reconociendo que Dios es el que puede darle prole. Prole son hijos, familia, no me has dado prole. Es un reconocimiento explícito a que la soberanía de que él tenga familia depende de Dios. Y aquí será mi heredero este esclavo nacido en mi casa. ¿Quién? Eliezer. Luego entonces dice el verso 4, vino a él palabra de Jehová. ¿Qué es lo que vino? Palabra de Jehová. A lo que está diciendo Abraham, Dios viene y le habla. Abraham está pensando como ser humano. Abraham está pensando cómo resuelven los humanos. Abraham está pensando según sus estrategias. Abraham sigue pensando como un inmaduro de la fe, como un recién nacido, como un neófito, así se le llama en la palabra cuando el Señor a través de Pablo nos dice a nosotros que no pongan neófitos dentro de las labores de predicación. No se ponga un neófito. Neófito es nuevo en la fe, fito, neófito. ¿Por qué no se pone un nuevo en la fe? Porque no está preparado y lo que va a hacer es empezar a guiar a las personas mal. Y una persona nueva en la fe, mis hermanos y mis hermanas, no es una persona que recién se ha convertido en la fe. Una persona nueva en la fe puede ser también una persona que tenga muchos años,
pero haya tenido enseñanzas cerradas o que haya estado en la ignorancia durante todo ese tiempo. Puede ser que sea una persona que por mucho que ame al Señor, tal vez no ha salido de las áreas oscuras de su pensamiento. Entonces hay que tener cuidado de quién es la persona que guía una congregación, y de ahí Pablo llama la atención de esto. Abraham estaba en el mismo escenario. Abraham estaba pensando decidir como ser humano, decidir como en su inmadurez. Y recuerde, el padre de la fe estaba pensando en su inmadurez de la fe. Entonces Dios atiende a Abraham en su cuestionamiento, Dios atiende a Abraham en sus dudas y no lo acusa, no lo señala. Es que viera qué interesante, cuando yo me pongo a pensar en lo que Dios está haciendo aquí con Abraham, yo imagino que si nosotros hubiésemos estado ahí, en ese momento, estoy hablando nuestra generación o la generación que sigue a nuestra generación, yo me imagino que hubiéramos llegado y le hemos dicho, Abraham, ¿cómo se le ocurre? ¿Tan viejo usted? ¿Ya 100 años? Y a estas alturas usted lo entiende. ¿Cómo se le ocurre, Abraham? ¡Qué barbaridad! Tan viejo. Ya debería estar enseñando a las demás personas y usted lo que está haciendo es preguntando cosas tan tontas. Así podríamos ser que hubiéramos actuado nosotros. Porque nosotros tenemos un concepto de la madurez de fe pensando en el conocimiento y el entendimiento humano, en la forma en que resuelve el ser humano. Y nosotros no entendemos, la mayoría de las veces, que la fe no depende de nuestro entendimiento, de nuestro conocimiento, depende de lo que Dios ponga en nosotros. Podemos estar llenos de conocimiento, podemos estar llenos de información, pero eso no nos da fe. La fe viene a través de poder asimilar, de poder recibir de manera profunda en nuestra alma la trascendencia que tienen las palabras que tenemos en la mente, que el conocimiento que tenemos en la mente y en el corazón, que eso es trascendente, que eso viene de un Dios eterno, que permanece aún incluso a pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nosotros mismos. Entonces Dios, entendiendo que Abraham es un ser inmaduro en la fe, y cuando habla de nosotros como iglesia, como su pueblo, Él dice que se acuerda que somos polvo. Hablando de nuestra incompetencia, de nuestras incapacidades. Que los que nos creemos que somos mucho y sabemos mucho somos nosotros. Dios sabe que somos incompetentes. Entonces agarra y lleva afuera a Abraham y le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Qué hermoso, ¿ah? Qué hermoso como el Señor viene y le empieza a enseñar a Abraham desde su incomprensión, le plantea otra incomprensión. Dentro de su incapacidad le plantea otra incapacidad. O sea, le enseña su limitación a través de las limitantes. Pastor, ¿qué es eso que está diciendo? Parece que está inventando un poema. No, mis hermanos, él le dice, venga afuera. Si le dice que venga afuera es porque estaba en la tienda. No estaba viendo el cielo, entonces dice, salga. Entonces él pasa de tener una visión donde está en la tienda y pasa a tener en ese momento una experiencia física, trascendental con Dios. Y le dice, ve a los cielos. Imagina un cielo despejado totalmente. Imagina un cielo lleno de estrellas y estrellas de toda clase, hasta estrellas fugaces. Puedo ver esa belleza que pudo haber estado viendo Abraham porque estaba con Dios mismo, quien le estaba abriendo un lienzo, le estaba abriendo toda una historia. Algo que la palabra de Dios a través del salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y las estrellas anuncian la obra de sus manos. Eso es lo que estaba abriendo. No le estaba abriendo una Biblia, no le estaba abriendo un manual, le abrió la creación de par en par. Y le dice, vea los cielos, vea ahora los cielos y cuenta las estrellas, cuéntelas. Y le añade, si las puedes contar. O sea, le está diciendo, cuéntelas, le doy la oportunidad de que las cuente. Pero le hace ver su imposibilidad, su incapacidad, su limitación. Si las puedes contar. Lo que le está diciendo es, cuéntelas, pero no las puede contar.
así será tu descendencia. ¿Qué le está diciendo al padre Abraham? Le está diciendo, mire Abraham, no tenés ni idea de lo que yo voy a hacer contigo. No tenés ni siquiera la remota idea de lo que yo estoy haciendo con su persona. Pero lo estoy haciendo. Entonces Abraham, dice el verso 6, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que le creyó? No había nacido Isaac, aún. No había experimentado en el capítulo 22 la prueba por la cual iba a pasar. Estaba apenas en pañales. Cuando digo estoy hablando en pañales de la fe. Estaba apenas picando el cascaroncito. Pero cuando él dice que creyó a Jehová, esta expresión lo que está resaltando es la confianza y la fe en la palabra dada por quien la dio. O sea, la fe de Abraham, mis hermanos y mis hermanas, estaba destacando porque estaba creyendo en quien lo estaba diciendo. No solo en la promesa, sino quién la estaba diciendo. Incluso él iba a enfrentar imposibles, empezando por su edad y empezando por su capacidad de reproducir con su esposa, porque su esposa era estéril y él era un hombre viejo. Ahí tenía que darse un milagro, en la restauración del aparato reproductivo de su esposa, que era estéril. Pero Abraham lo está creyendo, pero no lo está creyendo plenamente, pero lo está creyendo. Y le digo no lo está creyendo plenamente porque después va a caer en el error, en la duda, en la falta cuando está con una de las siervas, dada por la misma esposa, y nace Ismael. Pero eso no limita a Abraham, porque Abraham no está limitado. Abraham no tiene ninguna limitación. La limitación de Abraham es Abraham. Pero el poder de Abraham está en Jehová. En Jehová que está prometiendo. Y a pesar de la limitación de Abraham, dice, te voy a llevar allá. Usted no puede ir, pero yo lo voy a llevar. Usted solo no va a llegar, pero yo lo voy a llevar. Usted no puede salir adelante, pero yo lo voy a sacar adelante. Entonces Abraham confía en esa palabra. Confía en que esas palabras se van a cumplir. ¿Qué más imposible de ver a alguien muerto? O sea, de poderlo ver. Si alguien muere, ¿qué más imposible que eso? Si un familiar de uno muere, uno dice, ¿cuándo lo voy a ver? Eso es imposible. Pero el Señor nos dice a nosotros que nos vamos a volver a ver. Que vamos a ser resucitados. Y Abraham está creyendo eso aún sin siquiera haber experimentado su prueba máxima en el capítulo 22 de Génesis. Entonces, le cree a Jehová, le cree en su palabra, aún con una fe inmadura, aún no entendiendo plenamente, pero dice, yo voy a hacerlo, voy a creer. Señor, tengo mis dudas, no lo entiendo, a veces meto la mano donde no tengo que meterla, a veces opino donde no tengo que opinar, a veces abro la boca más de la cuenta, pero al final de cuentas, Señor, mis incapacidades, mis errores, no van a limitarte a ti. Eso es lo que Abraham está creyendo. Abraham no está creyendo en que él sea llamado porque tiene alguna capacidad o está creyendo porque él sea la persona más importante de la tierra, la cual debe ser llamada. Está creyendo porque a Dios le plació depositar esa promesa en él. A Dios le plació. Entonces le dice Dios, yo soy Jehová. Empieza por decirle qué es lo que él está haciendo y qué es lo que va a hacer. Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. O sea, yo fui el que lo sacó de allá. Usted no salió. Usted no decidió salir, Abraham. Yo fui, yo moví el universo completo. Yo moví los hilos de la historia universal para que usted esté donde está. Usted, mi hermano y mi hermana, ustedes están hablando hoy conmigo y me están escuchando porque Dios movió los hilos de su vida, por donde haya pasado, lo que haya escuchado, lo que haya aprendido, todo, aún las equivocaciones en que se ha metido, aún las malas enseñanzas que ha tenido, todo les va a ayudar para bien. Porque al final de cuentas hay un comparativo y usted puede ver lo que aprendió mal para corregirlo o lo que aprendió bien para reforzarlo. Porque en las manos de Dios, aún nuestras equivocaciones más grandes se convierten en una herramienta para quien tiene el escudo del Señor.
para quien tiene la promesa del Señor. Yo te saqué de Ur de los Caldeos para heredar esta tierra. Yo fui el que te sacó. Y entonces Abraham, en su ignorancia, en su incapacidad, en su limitación, continúa con la misma retórica. Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Ok, ¿cómo voy a saber? O sea, yo no tengo la capacidad, Señor, para creer, para confiar. Yo no tengo. ¿Cómo puedo saber? ¿Qué me garantiza a mí? ¿Cómo puedo yo estar seguro de que voy para allá? Entonces le dice Dios, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y también un palomino. Bueno, ¿para qué va a traer todos esos animales? Los va a traer porque los tiene que partir a la mitad y tiene que ofrecerlos. Entonces la becerra, que es una vaquilla, está simbolizando el sacrificio principal del pacto. O sea, está simbolizando en qué se va a sostener el pacto. Abraham, no es en usted que se sostiene el pacto. No. Se va a sostener el pacto en la becerra, pero no en esa becerra, sino en lo que representa esta becerra, que es el que ha de venir, que es la herencia, es la promesa que te estoy dando. Y tiene que ser a través de un hijo de la promesa, no de tus decisiones, no de tu forma de resolver, no de la forma en que escojas, no por Eleazar, más adelante no por Ismael, es por lo que yo decido. Yo, que soy Dios, es lo que le está haciendo ver, tengo preparado un sacrificio perfecto que es el principal sacrificio de todo. Entonces, eso es lo que representa la becerra. Y mis hermanos y mis hermanas, después habla de la cabra. ¿Qué simboliza la cabra? La cabra simboliza la expiación de los pecados. O mejor dicho, la sustitución de la becerra en el sacrificio principal. Eso es lo que representa la cabra. Cuando estamos hablando de la sustitución, necesito irme a Filipenses capítulo 2 para poder entender de qué estoy hablando. Les dije que no podía sostenerse este pacto si no era a través de la esencia misma de Dios. Entonces, la cabra representa que la becerra principal, el sacrificio principal, no lo puede hacer un ser humano. Que el sacrificio principal no lo puede hacer nadie de la naturaleza de Abraham. Que el sacrificio principal lo tiene que hacer alguien de la naturaleza de Dios. Que no escatimó ser como Dios, como cosa que aferrarse, en Filipenses capítulo 2. Sino que se despojó, se vació a sí mismo y se hizo hombre para venir a vivir entre nosotros, para ser sacrificado en una cruz, y por esto Él murió y resucitó y fue exaltado hasta lo sumo. Eso representa la cabra y la becerra, pastor, pero es lo mismo, la becerra representa lo mismo a Jesús, ¿no? La becerra representa a Dios pactando con la cabra, o sea, Dios y Dios haciendo para nosotros el sacrificio para que podamos nosotros llegar al final. Pero para eso se necesita tener la fortaleza, para eso se necesita tener el vigor, para eso se necesita tener la entereza, para eso se necesita tener la sabiduría, para eso se necesita manejar la justicia, para eso se necesita todo esto que está simbolizado en el escudo. Y el escudo dentro de los sacrificios es el carnero de 3 años, que simboliza la fuerza. Porque el carnero, cuando ataca, ataca con fuerza. Y ese es el escudo. O sea, Dios se ofrece, Dios se sacrifica y Dios es el escudo. Yo soy tu escudo. Eso simboliza el carnero. Pero habían 2 animalitos, tórtola y palomino, que representan justamente la pureza y la paz. Esos animalitos no se podían partir a la mitad. No era posible partirlos a la mitad por lo pequeñitos que eran. Pero resulta que eso pequeñito es enorme. Entonces, lo más débil que podríamos ver, o lo que parece más débil, se vuelve lo más poderoso. Leamos un poquito Génesis 15, en el verso 10, y ahorita venimos a los palominos y a las aves. Y tomó del todo esto y lo partió por la mitad, hablando de los animales grandes, y puso cada mitad una al frente de la otra. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Lo he enseñado en otras veces,
pero lo voy a explicar de nuevo. Esto es un ritual que se hacía con animales grandes, donde se hacía una zanja en el centro, se partían los animales a la mitad, se ponía una especie de zanja, se excavaba la mitad de un animal a un lado de los grandes y la mitad al otro. La sangre de los animales caía dentro de la zanja y llenaba la zanja de sangre de todos los animales en fila. Se partían a los dos lados. La persona que estaba haciendo el pacto o el contrato con el otro se paraba uno al lado de la zanja y el otro al otro lado. Caminaban de frente el uno del otro mojándose con la sangre de los animales, se mojaban los pies. Era una especie de un pasillo en el cual ellos se encontraban y los participantes del pacto lo que estaban simbolizando era el compromiso serio, solemne, donde ellos decían, si yo fallo a este pacto, que la sangre de esos animales represente mi sangre derramada si no cumplo con este pacto. Entonces, cuando Abraham parte la mitad de los animales, él está entendiendo lo que va a pasar. Él comprende perfectamente que va a caminar Dios al frente. Seguro él pensó que al frente de él, que iban a caminar el uno al frente del otro para pactar, para sostener esta promesa que estaba haciéndose de un hijo a un hombre anciano con una mujer estéril. Y él empieza a hacer lo que Dios le mandó, pero no parte las aves. Y no las parte porque ahorita voy a volver con ellas para dar la explicación de esto. ¿Por qué no parte las aves en lo que se conoce popularmente como el pacto del cortador? Porque las aves eran muy pequeñas, eran muy insignificantes, no tienen la cantidad de sangre que tienen los otros, pero a su vez, indiferentemente de su tamaño, mis hermanos, es una ofrenda entera. ¿Cómo una ofrenda entera? Los otros están partidos a la mitad a un lado y la mitad al otro. Esa es una ofrenda partida, es una ofrenda cortada, se conoce como el pacto del cortador. Es una ofrenda en dos partes, padre e hijo. Esa es la ofrenda en dos partes, padre e hijo. Están pactando ellos y ellos están caminando en medio de ese pacto. Delante de Abraham, no con Abraham, sino delante de Abraham. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, Abraham sabe lo que está pasando. Pero las aves no se parten porque las aves son la ofrenda entera, la ofrenda completa, sin partir. Ahora pregúntese, ¿cómo es que Dios parte su testimonio sentado en el Padre y el Hijo? Porque así dice el libro, la carta a los Hebreos, que no habiendo nadie de la misma esencia de él, tuvo que pactar consigo mismo. Pero entonces, ¿qué significa el pacto donde la ofrenda es completa, es entera, no interviene nadie más que uno solo? Levítico 14, 1 al 7, usted logra ver el detalle de la purificación. Cuando una persona ha sido sanada de lepra, cuando se dan los diferentes rituales de purificación, se hace a través de la ofrenda de las aves, a las cuales lo que hacía para sacrificarlas, se les levantaba el alita y se les metía un puñal hasta el corazón y así era como se sacrificaban ellas. Esto me lleva a mí a la cruz. Cuando el Señor está en la cruz, Longino, para poder mostrar, Longino fue el hombre que tenía la espada, para poder, la lanza, perdón, para poder mostrar que el Señor estaba muerto, que no había que cortarle, quebrarle las piernas, él tiró una lanza y por un costado y le perforó el costado. Y salió sangre y después agua. Después explicaré esta figura. Pero él está ahí en la cruz. Está representando a las aves que no se parten, el palomino y la paloma, que representan, repito, pureza y paz. Una ofrenda entera. Jesús dice en Mateo 11, en el capítulo 29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es ser manso?
Ser manso dentro del concepto bíblico es tener el poder para defenderme y no defenderme. Ser manso en el concepto bíblico es tener todas las herramientas para que yo pueda hacer que el enemigo sucumba, caiga y no usarlas, aunque las tengo. Y no las uso por una razón, porque soy humilde delante de la orden del Padre, porque soy humilde delante de las instrucciones que se me fueron dadas, que incluso estoy siendo asesinado por la misma creación a la cual yo podría destruir si quisiera, porque soy Dios, porque soy el poderoso. Eso fue lo que le dijo a Pedro, cuando Pedro sacó la espada para defenderlo. Él le dijo, Pedro, ¿no sabes que si le pido a mi Padre 12 legiones de ángeles, Él las enviaría? 12 legiones de ángeles implican 72,000 ángeles poderosos. Usted lee en la Biblia, en el Apocalipsis, hay 4 ángeles que van a destruir la tierra, en las 4 esquinas, en los puntos cardinales. 4 son necesarios para destruir toda la tierra, y sobrados. Pero resulta que él dice, yo puedo pedir 72,000 para enfrentarme a una compañía de soldados, que eran como 600, unos ancianos, un poco de gente con antorchas. Yo puedo hacer eso, pero no lo voy a hacer, porque ¿cómo se cumplirían las profecías? ¿Cuáles eran las profecías? Las profecías estaban representadas no solo en lo que los profetas habían indicado, sino también en la conducta del que había de venir en ese momento, nuestro Señor Jesucristo, que pudiendo defenderse no se defendió porque Él era manso, es manso y humilde de corazón. Pero yo no lo puedo entender esto. Yo no lo puedo entender si no tengo la fe suficiente para entender que Dios se entregó a sí mismo y que es imposible que el hombre hubiera podido hacer algo contra Él si Él no lo hubiera permitido. Está Jesús en el Getsemaní. Está por ser arrestado. Y él empieza a orar, Padre, Abba, si es posible que pase de mí esta copa. Hablando del sacrificio al que iba. Pero no porque no quisiera ir al sacrificio, sino que él mismo se estaba entregando a sí mismo. Yo doy mi vida, nadie me la quita, yo la doy y la vuelvo a tomar. Él lo sabía eso. Él lo que quería es que usted y yo, en nuestra fe inmadura, supiéramos que él lo hizo voluntariamente, que nadie lo obligó. Esa es mansedumbre. Es Dios dejándose en las manos de su creación para ser asesinado, para ser sacrificado. Y lo hace con humildad, porque escuche donde está no solamente la paz y la humildad dentro de los sacrificios de las aves, me refiero a la humildad que va amarrada a la mansedumbre, sino la paz que provoca esa mansedumbre, la paz que provoca esa humildad. Cuando él, después de decir en 3 ocasiones, Padre, Abba, si es posible que pase de mí esta copa, está hablando de el sacrificio, de derramar la sangre, no porque la quiere evitar, sino para que aprendamos nosotros. Dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Humildad, al máximo. Humildad porque Él es Dios. Porque siendo de la misma esencia del Padre y de la misma esencia del Espíritu Santo, Él decide voluntariamente entregarse, vaciarse, para que su creación, usted y yo, podamos ser los beneficiarios del sacrificio. Y escuche lo que estoy diciendo, los beneficiarios del sacrificio, no los herederos del sacrificio, los beneficiarios, porque el heredero es Él y nosotros los beneficiarios. Nos beneficiamos con Él, no sin Él. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Esa es la entrega completa. Esa es la entrega total. Quiero hablar un poquito de esa fe desde 2 de Crónicas capítulo 20, contando una historia del rey Josafat. De por qué nosotros el Señor nos manda a pasar por alto la ofensa. Nos manda a perdonar, a bendecir a los enemigos en lugar de maldecirlos. A pensar bien en aquellas personas que nos quieren hacer mal, con la mente de Cristo, santidad para Jehová. El Señor nos manda a que seamos como Él, como Jesucristo. En la historia de Josafat, cuando se va a enfrentar
a aquellos de Moab y de Amón, enemigos de Israel, descrita en 2 capítulo 20, lo voy a leer verso por verso y vamos a poder venir y enfocarnos a lo que sucedió en la mente de Abraham cuando le dijo el Señor: yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Yo soy tu escudo, yo soy el que lo defiende. Yo soy el que voy a dar la cara. Tu escudo, el escudo es el que recibe todo. No el individuo, sino el escudo. El escudo recibe las piedras, el escudo recibe las lanzas, el escudo recibe las flechas, el escudo es el que va a tener que apartar, el escudo es el que va a tener que hacer toda la fuerza dentro de la estrategia. Escuche, por favor, y preste atención cuando vayamos a Josafat, dentro de la estrategia que el individuo en conjunto va a aplicar en esa guerra. El escudo. Pone el escudo el individuo para protegerse. El escudo lo pone el individuo en conjunto con otros. En la formación de tortuga, en la formación de iglesia, en la formación de congregación. Nosotros no nos congregamos, mis hermanos y mis hermanas, porque Dios necesite que nos congreguemos. Nosotros nos congregamos porque usted y yo nos necesitamos los unos a los otros. Nos necesitamos. Ahora les voy a invitar que me acompañen a la batalla, que me acompañen a la guerra con el escudo, como Abraham lo estaba enfrentando. Y el otro lunes seguiremos hablando de Abraham, pero por ahora voy a hablar de Josafat. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Engai. O sea, viene una multitud, un montón de gente viene a atacarnos, Josafat. Viene muchísima gente, vienen para exterminarnos, vienen para destruirnos. Cambie esas personas por pensamientos, por ataques del enemigo, por el león rugiente, por la forma en que se nos acercan no solamente las circunstancias negativas, sino las personas que se suman a esas circunstancias negativas y que hacen que nuestra vida de fe sea una vida que nos traiga temor, que nos traiga incertidumbre, que nos traiga duda, como Abraham. A este hombre inmaduro, en el momento que Abraham estaba enfrentándose con el faraón de Egipto. Cuando estaba enfrentándose durante su vida de formación, antes de llegar a la estatura a la cual llegó en el capítulo 22 del libro de Génesis. Entonces, dice el verso 3, él tuvo temor. ¿Quién? Josafat, el rey. Él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Qué es lo primero que hace Josafat? ¿Ayuna? No. ¿Qué es lo primero que hace Josafat? ¿Consulta a Dios? No, se asusta. Lo primero que hace es que se asusta. Pero la reacción de Josafat fue buena porque se asusta y se humilla delante de Dios. Y se acerca a Jehová y le pregunta qué hacer. Mientras tanto le dice al pueblo que ayunen. Se reunieron, dice el verso 4, los de Judá para pedir socorro a Jehová. Ya no solo de Josafat solo como rey, sino el pueblo, Judá en conjunto. Y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Se congregan, se unen alrededor de un solo propósito: pedir ayuda a Dios, pedirle el socorro a Dios. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea, tradúzcalo a congregación, porque significa congregación también, en la asamblea de Judá en Jerusalén. En la casa de Jehová, no en cualquier parte, en la casa de Jehová, en Jerusalén, donde tiene que reunirse la iglesia en conjunto, donde tenemos que enfrentarnos en conjunto, en oración, en adoración, en ruego, en súplica, delante del atrio nuevo. Y dijo Jehová Dios a nuestros padres, me devuelvo, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. Vea lo que empieza a decir Josafat: Señor, tú eres el rey, tú eres el Señor, tú tienes dominio. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Lo que él está reconociendo es que Dios es el escudo,
que Dios es el soberano, que Dios es el único que los puede defender. Dios nuestro, dice Josafat, ¿no echaste tú los moradores de la tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Se va y apela justamente a lo que a Abraham se le dijo, a lo que a Abraham se le dio. Y ellos han habitado en ella y han edificado en ella santuario a su nombre, diciendo, ¿quiénes? La descendencia. Si mal viene sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hombre, nos presentaremos delante de esta casa, de la casa de Jehová, y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Ay, wow. Josafat dice, tú eres Dios, tú eres el poderoso. Nos diste las promesas, se las diste a Abraham, y aquí estoy en un gran problema, y lo que estoy haciendo es clamándote a ti basado en esas promesas, en lo que le dijiste. Le dijiste a Abraham que eras el escudo. Le dijiste a Abraham que lo ibas a defender. Aquí estamos, su descendencia, lo que prometiste. Estamos solicitando que nos salves. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y Moab, los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. O sea, pudiendo haberlos destruido, dijiste, no los destruyan, déjenlos ahí. O sea, pudiste haberlos destruido y los dejaste ahí, ahora son nuestros enemigos, ahora se han multiplicado, se han hecho más. Y aquí ellos nos dan el pago viniendo, arrojándonos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Ahí está Josafat humillándose delante de Dios. No tengo la fuerza, no tengo las personas. Emocionalmente me siento asustado. Usted es poderoso. Todo lo que ha hecho hasta aquí ha sido un cumplimiento de promesas. Aquí estamos delante de ti. Señor, ayúdanos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benadía, hijo de Jael, hijo de Matatías, levita de los hijos de Asaf, levita, sacerdote, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, el Espíritu de Jehová es el Espíritu Santo. Se desciende, se derrama sobre este hombre. Y a través de este hombre le habla al pueblo. A través de este hombre le habla a toda la congregación. Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, escuchen. Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. No les toca a ustedes pelear eso, es a mí el que voy a pelearlo. Porque yo soy el escudo. Porque yo soy el que los va a proteger. Pero ustedes tienen que sostener el escudo. Ustedes tienen que sostenerlo de manera que salgan protegidos. ¿Cómo lo van a sostener? Les voy a explicar cómo. Les voy a decir qué es lo que tienen que hacer mañana, dice. Mañana descenderéis contra ellos. Y aquí ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. O sea, le está diciendo, vea, caminen por allá. Va a venir esa gran multitud, ustedes la van a ver. Imagínense. Imaginémonos que somos un grupo de, aquí ahorita no sé cuántos sabemos, pero digamos que fuéramos un grupo de 100 personas, porque hay 30 dispositivos, más los que están detrás de cada dispositivo, que seamos 100 y nos digan, vaya y enfréntese a un ejército que viene por el norte. Vienen 2 millones de soldados, con sus armas, con sus tanques, con todo, vaya, y ustedes van a subir a una parte alta de la montaña, y los van a ver allá abajo donde vienen. Los 2 millones, todos bien armados, a atacarlos a ustedes 100. Pero le dice Dios, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. No hagan nada. Iglesia de formación de formadores, no hagan nada. Párense y observen. Quédense quietos y ven la salvación de Jehová con vosotros. O sea, párense, vean al ejército que vienen y quédense quietos. Pero quédense quietos no es quedar inactivos, porque los escudos no se sostienen solos.
Los escudos tienen que alguien sostenerlo. El escudo tiene que ser sostenido. Quédense quietos y vean la salvación de Jehová, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Cómo voy a hacer yo? ¿Cómo voy a enfrentar esa multitud con un escudo? Entonces Josafat se inclina el rostro en tierra, dice, y asimismo todo Judá se humillaron. Y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ¿Qué hicieron? Adorar. Se levantaron los levitas, los hijos de Coat, los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Para alabar a Jehová. Los hijos de Coat y los hijos de Coré. Eso no está ahí por estar. Usted sabía que Coré se rebeló contra Moisés porque quería el puesto de Moisés. Usted sabe que Coré y sus séquitos se rebelaron contra Aarón y Moisés porque ellos decían que ellos también habían recibido el Espíritu Santo y trataron de, como diríamos a lo tico, de serrucharle el piso a Moisés. Pero ahí están. Están alabando y adorando la descendencia de Coré, de Coat. Están delante de Jehová, alabando, dice la palabra, con fuerte y alta voz. Porque al final de cuentas, Coré se rebeló, pero los hijos de él no lo hicieron. Cuando se levantaron por la mañana, dice, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén. Escuche aquí, creed en Jehová nuestro Dios. Créanle. Créanle. Él dijo que esta pelea es de él. Él dijo que iba a pelear esta batalla y que nos quedemos quietos. Creámosle. Y estaréis seguros. Creed a sus profetas, porque todo lo que se venía predicando estaba dándose en cumplimiento para ellos ahí. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. ¿A qué los puso? A cantar y alabar. No estaban quietos en cuanto a adoración, no estaban quietos en cuanto a alabanza, estaban quietos en cuanto a ir a pelear, en cuanto a ir a guerrear, estaban quietos en eso, vestido de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Qué estaban haciendo? Cantando, adorando, entonando himnos, entonando alabanza, haciendo lo propio, orando en conjunto. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían en la tierra muertos, pues ninguno había escapado. Ahí voy a dejar la enseñanza, voy a hacer unos comentarios, y volveremos a Génesis 15 para entender cómo Dios no se queda en las manos de los hombres para defender su nombre. Aunque nos usa, aunque nos llama, aunque nos invita a adorar, la fe de Abraham, de lo que iba a venir, de lo que iba a tener él como promesa, no consistía en Abraham, consistía en Dios mismo. Creyó en el que había de cumplir esa promesa porque él la dijo. Génesis capítulo 15, verso 11, lo estudiaremos la otra semana, mis hermanos, para que podamos conversar alrededor de este tema. Porque cuando usted logra ver que lo que hizo Abraham después fue empezar a luchar por sus propias fuerzas para escapar, para espantar las aves de rapiña que se querían comer los animales del sacrificio, no lo lograba, se quedó dormido. Y cuando Abraham despierta, se encuentra con un horno y con una antorcha cruzando delante de él haciendo un pacto. Porque el pacto es de Dios con Dios. Pero eso lo dejo para el próximo lunes. Empecemos a hablar un ratito alrededor de este tema para poder nosotros, mis hermanos y mis hermanas, entender lo que significa realmente la esencia de la fe. La esencia de la fe, mis hermanos y mis hermanas, no es usted, no soy yo, no es nuestra fe. Aunque nuestra fe
sostiene el escudo. No es nuestra voluntad, aunque nuestra voluntad sostiene el escudo. No son nuestras oraciones, aunque nuestras oraciones sostienen el escudo. No somos nosotros en sí, es el escudo. Yo soy tu escudo. ¿Y quién es el escudo, iglesia? Nuestro Señor Jesucristo. La esencia de la fe está en lo que Él hizo, no en lo que nosotros hacemos. En lo que Él hizo está basado lo que nosotros hacemos y lo que nosotros estaremos haciendo. Pero cada vez que nos equivocamos, cada vez que nos raspamos las rodillas, el Señor viene y nos toma de la mano y levanta y nos dice, levántese, siga caminando, porque yo soy tu escudo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche, por esta clase de hoy. Ayúdanos, por favor, a mantener esto en mente para el próximo lunes, darle seguimiento, Señor, como lo has puesto en mi corazón y como lo estás poniendo en esta hermosa iglesia, Señor, de formación de formadores. En el nombre tuyo, Jesucristo. Amén. Dejo de grabar aquí en la clase. Sigo grabando en el teléfono para los comentarios. Y el que quiere participar, abre el micrófono y comenzamos hablando. Tenemos 45 minutos, 5 para orar y 40 para hablar alrededor del tema. La esencia de la fe vista desde la óptica de Dios, no desde la óptica humana. ¿Quién quiere abrir el micrófono y participar en esta hermosa noche?